estimado alumno y estimada alumna. Espero te encuentres muy bien desde tu casa. Hoy vamos a continuar trabajando con la sesión número 3 de la secuencia 7, razones trigonométricas. Recuerden que a lo largo de las sesiones estuvimos trabajando con esta rama de las matemáticas llamada trigonometría, que se encarga del estudio de los triángulos y las relaciones entre sus lados y ángulos. Dichos triángulos son los triángulos rectángulos, cuya característica principal es que tienen un ángulo que mide 90 grados o un ángulo recto. Vamos a ver de qué se trata la sesión número 3, cuyo nombre es calentadores solares. Como su nombre lo indica, un calentador solar pues va a ser aquel aparato que va a ayudarnos a mantener caliente el agua, pero por medio del sol. Es decir, es a partir de una energía renovable como el sol y ya no de gas, como el caso que conocemos, el boiler, ¿verdad? Ahora el calentador solar tiene ciertas características que vamos a ver a continuación. Punto 1. El ángulo de inclinación de un calentador solar depende de su longitud, va a depender de la medida de su largo, de su longitud, y además la latitud del lugar donde se ha colocado. Observa y responde. Recuerden que cada lugar del mundo pues tiene una latitud y una longitud diferente, lo que va a permitir o lo que va a traer como consecuencia que tenga diferentes características. Hay lugares muy altos, por ejemplo en Real de 14 en nuestro estado, que tiene una altura muy alta, y en comparación con otro lugar que es Gilitla en la Huasteca, es un lugar más bajo. Por lo tanto, la temperatura, el clima, la flora, la fauna van a cambiar, ya que la latitud y la longitud también cambian. Vamos a observar. Tengo mi calentador solar. Se dan cuenta, en esta parte es donde se forma un triángulo. Y dicho triángulo pues va a tener la característica que es un triángulo rectángulo. Tengo mi triángulo que me relaciona la altura a la que debe colocarse el calentador solar, el largo del calentador solar, que son los tubos que tenemos aquí, y el ángulo de inclinación, que es el que tengo acá. Estos datos son útiles para saber de qué manera se debe de instalar. Inciso A. Para la Ciudad de México, CDMX, se recomienda que la altura a la que se coloque el calentador solar sea la mitad de la medida que tiene de largo. Es decir, la altura debe ser la mitad de la medida del largo. Tiene que ser la mitad, lo que mida. Entonces, vamos a completar la tabla. Si la altura debe ser la mitad, de acuerdo a estos datos, pues únicamente hay que dividir entre 2 para encontrar la respuesta. Muy sencillo hasta ahorita. Si el largo del calentador solar mide 1,5 metros, por lo tanto en metros va a medir 75 centésimos de metro o 0.75. Si mide 80 centésimos, pues ahora el largo tiene que medir el doble porque aquí es la mitad. Por lo tanto va a medir 1 metro con 60 centímetros o 1.6. Si mide 1.80 va a medir la mitad, 0.90. Si mide 2.3 va a medir la mitad, 1.15. Si se dan cuenta, el largo se tiene que dividir entre 1/2 o 5 décimos. Lo mismo ocurre con el último dato. Si la altura del calentador es 1.45, ¿cuánto debe ser el largo? Ahora en lugar de dividir, debemos de realizar la multiplicación, ya que la medida del largo siempre es el doble de la altura que debe estar el calentador solar, mientras que la altura es la mitad de lo que tiene el largo del calentador solar. Ahora, la pregunta dice, ¿el ángulo de inclinación de los calentadores solares, que son los que acabamos de ver, es el mismo o varía? Vamos a ver si este ángulo de inclinación que va a tener el calentador es el mismo o varía. De acuerdo a otros datos, si se dan cuenta, mi razón era de 1/2. Por lo tanto, cuando aumenta el tamaño del largo del calentador, también tiene que aumentar la altura. Y si aumenta la altura, también tiene que aumentar el largo. Por lo tanto,
debe ser el mismo porque se mantiene la misma razón de un medio respecto del largo y la altura, que es el dato que tenemos aquí. Por lo tanto, la altura es la mitad de lo que tiene que medir el largo. Esto únicamente en la Ciudad de México. Vamos a ver otro caso en nuestro país. En el punto 2, que se ubica en la página 71, tenemos un caso diferente. En el municipio de Álamo, Sonora, la altura a la que debe colocarse el calentador solar es de 6 décimos de su medida de largo. Completa la tabla. Ahora son 6 décimos, lo que tiene de diferencia. Por lo tanto, si el largo del calentador solar es 1.5, voy a dividir entre 6 décimos o 0.6 esta cantidad, que me da como resultado 2.5. Pero si lo hago al contrario, ahora se va a tratar de una multiplicación. Es decir, voy a multiplicar 0.80 por 6 décimos. En este caso, vamos a dividir 1.80 entre 6 décimos, porque es el proceso de largo con altura, y me da 3. Y 1.45 por 6 décimos me da 87 centésimos. Los datos que nos faltan, ustedes tienen que ser capaces de resolverlo. Recuerden que la razón dada es de 6 décimos, por lo tanto hay que hacer las divisiones. En el caso de obtener la altura, dividir entre 6 décimos, o las multiplicaciones en caso de querer obtener el largo del calentador solar. Ahora, de acuerdo a este análisis, vamos a resolver las preguntas que vienen ahí. Pregunta A. ¿El ángulo de inclinación de los calentadores es el mismo o varía? Si observamos, el ángulo de inclinación de estos calentadores que acabamos de obtener en el municipio de Álamo, Sonora, al igual que en la Ciudad de México, pues va a ser el mismo. La relación entre ellas es la misma. ¿Por qué razón? Pues ahora sí, porque la razón de estas magnitudes es de 6 medios. Por esta situación es que se maneja la misma inclinación o la misma pendiente de mis calentadores. ¿Qué pasa ahora en la pregunta B? El ángulo de inclinación es el mismo en la Ciudad de México y en Álamo, Sonora. ¿Serán los mismos datos? ¿Tenemos la misma razón, muchachos? Acá tengo un medio y acá tengo 6 décimos. ¿Será la misma razón? No, porque tienen diferente razón. La Ciudad de México un medio y Álamo, Sonora 6 décimos. Por lo tanto, el ángulo de inclinación tiene que ser diferente, no tiene que ponerse al mismo nivel, ya que quizás tenga que ser más alto de acuerdo a la altura para que los rayos del sol puedan trabajar correctamente en dicho calentador. Pregunta C. ¿Cuál de los ángulos es mayor? ¿Cuál ángulo de inclinación va a ser mayor? De acuerdo a la razón, tengo 0.5 o un medio y tengo 0.6 o 6 décimos. ¿Cuál es mayor? ¿Qué número? Si me doy cuenta, el número más grande es el que corresponde al municipio de Álamo, Sonora. Por lo tanto, el ángulo mayor o más grande es el de Álamo, Sonora, porque tiene una mayor altura. Fíjense bien, al tener el largo del calentador solar de 1.5, la altura es de 2.5 en Álamo, Sonora. Pero ¿qué ocurre en la Ciudad de México? La altura es de 75 centésimas. Por lo tanto, disminuye. Ahora, el que sigue, 1.8 o 1.80, su altura es de 3 metros. Va a quedar muy elevado. Mientras que acá en la misma cantidad de largo de mi calentador es 90 centímetros o 90 centésimos de metro. Por lo tanto, va a quedar más pequeño. Y por último, para continuar comprobando esto, si obtuvieron las cantidades faltantes, se darán cuenta que en Álamo, Sonora tendrá que ser más grande el ángulo de inclinación para que los rayos del sol puedan trabajar adecuadamente con dicho calentador
y se pueda calentar el agua a una temperatura correcta. Entonces, muchachos, esta es una aplicación de lo que se utiliza la trigonometría y sus relaciones de los ángulos con los lados del triángulo rectángulo en los calentadores solares. Éxito en la actividad del día de hoy. Hasta la próxima.